Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Les saluda Lalo Pérez de aquí del Gimnasio Corazón de Piedra y hoy tendremos a una invitada súper especial desde España. Nos visita la psicóloga Inma Garrido para hablar sobre el entrenamiento de la mente en la escalada y el factor mental que se tiene en el mismo. Entonces, estamos nada más haciendo aquí la conexión. Denme un segundito para iniciar con esta charla tan buena que vamos a tener ahora. Les platico por mientras, la psicóloga Inma Garrido tiene un gran trabajo en lo que es el factor mental de los escaladores. Ella también practica la escalada y bueno, ha incluido en esta conversación. Ya está por recibir la invitación para empezar a participar y que ella misma nos ayude haciendo una introducción de lo que ha sido su trabajo hasta el día de hoy. Un saludo a nuestros amigos de Rocksport que ahí nos mandaron esos saludos. Aquí estoy saludando de vuelta a todos. Y bueno, pues estamos ya listos para iniciar. Al parecer ya también algunos rocódromos en España tienen la posibilidad de abrir, lo cual nos da una gran alegría. Estamos en contacto con muchos de ellos para saber cómo va a ser ese proceso y poder nosotros también este, llevarlo a cabo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inma? Bienvenida, mucho Bien, gusto. gracias por invitarme. No, gracias a ti por participar. La verdad es un gran aporte y un tema que poco se ha tocado en la escalada, ¿no? Pues no, realmente todo el mundo entrena lo que es el físico porque piensa que siendo más fuerte va a poder escalar mejor y a veces las limitantes son pues mentales, ¿no? Sí, en muchas ocasiones, sobre todo que se disocia mucho lo que es la mente del cuerpo y al final pensar también tiene un gasto energético, ¿no? O cualquier función cognitiva tiene un gasto energético y sin embargo no entrenamos esa parte, ¿no? Es como que parece ser que entrenando solo la musculatura vamos a llegar al fin último, ¿no? Al rendimiento mejor, que llegamos, pero llegamos más lento, ¿no? Que si lo hiciéramos de otra manera, optimizando recursos mentales, ¿no? Entrenando recursos mentales que están implicados en cualquier deporte, no solo en la escalada, vamos. Irma, hace un momento hice una breve introducción de ti, pero nos gustaría también que tú te presentaras para que la gente que todavía no te conoce, pueda pues saber tu trabajo y lo que has venido haciendo con el tema de la psicología en la escalada. Pues soy psicóloga deportiva, tengo la especialidad en neuropsicología también, trabajo como psicóloga deportiva, especialmente con escaladores, pero también trato a otros deportistas procedentes de otros deportes. Y actualmente estoy haciendo también el doctorado, ¿no? En escalada con Vanessa España, que también es un referente en temas de fisiología de la escalada. Y trabajando en otros proyectos, ¿no? Con actividad física, sobre todo actividad física y salud, ¿no? Que es como podemos utilizar la actividad física, ¿no? Acompañada también de la parte psicológica, que es importante, para mejorar, pues, temas, pues ahora mismo estamos con un proyecto de depresión, ¿no? De personas con depresión, y a ver cómo a través de una intervención en actividad física unida a terapia cognitiva conductual, mejora la depresión, ¿no? Entonces, ahora mismo ando en eso y, bueno, pues también soy escaladora de hace muchos años, he estado en varios equipos, ¿no? En el equipo nacional aquí en España de alpinismo. Yo he practicado más el alpinismo, nunca he dejado de escalar, pero he practicado más, o mi fuerte ha sido el alpinismo, ¿no? También hay que ser consciente de lo que se te da mejor. Y se me daba mucho mejor el alpinismo y he estado durante muchos años en equipos profesionales y ahora he abandonado esa faceta pues por la edad, ¿no? Y porque creo que los ritmos son diferentes
y he apostado un poco más por la faceta profesional, ¿no? Aunque nunca lo he dejado. Y ahí andamos. Oye, Inma, comentaste ahorita algo súper interesante que sería bueno compartir con todas las demás personas. Y ese algo fue desde que iniciamos nosotros a platicar sobre esta charla que estamos teniendo en este momento, es que yo te preguntaba sobre el factor mental en la escalada, ¿no? Y tú me hiciste ahí una aclaración que es bastante buena, porque este factor mental, pues no está presente, como dices, solo en la escalada, ¿no? También en otros deportes, pero también en la vida misma. Entonces, vamos, al final de cuentas, siempre ese factor mental puede ayudarnos y también, bueno, a través de algunos deportes como la escalada puede ayudar a mejorar esas cualidades para afrontar la vida y poder tener una, pues, plenitud mayor, ¿no? Sí, el factor mental, yo lo digo siempre, ¿no? Sobre todo cuando trato a la gente, al final, cuando van aprendiendo determinadas herramientas para gestionar emociones o para controlar la atención, técnicas de autocontrol, la gente siempre me dice, pero esto me sirve para mi vida, ¿no? Y claro que sirve, al final tienes que saber transferirlas, ¿no? Y al final todo es psicología, ¿no? Las relaciones humanas, las relaciones del trabajo, la práctica deportiva, en realidad en todo está implicada la psicología. Yo siempre digo, cuando me hablan de la psicología de la escalada, ¿no? Que es muy importante, es igual de importante que el resto de los deportes. Todos los deportes tienen un componente importante psicológico. La diferencia es la peculiaridad de cada deporte, la peculiaridad intrínseca a cada deporte. Es decir, en deporte de resistencia, por ejemplo, el estar largos periodos manteniendo un esfuerzo constante, en deportes donde tienes por ejemplo, en tenis, fútbol, tienes que atender a diferentes estímulos muy rápidamente, tomar decisiones rápidas, ¿no? Pues entonces, esos son componentes de esos deportes. Y en escalada depende de la modalidad. No es lo mismo la escalada de dificultad que la escalada de velocidad que el boulder. Entonces, ni que la roca ni que la competición. Entonces, tampoco es igual la psicología para cada una de las disciplinas, ni si la estás practicando en roca, ni si la estás practicando en competición. Entonces, yo siempre lo digo, cuando a mí me preguntan mucho, ¿no? Y ¿cómo es el entrenamiento, no? Pues yo no puedo decir cómo es el entrenamiento en general, porque tengo que saber bueno, pues cuando le preguntan a un entrenador físico, ¿no? ¿Cómo es un entrenamiento? Y te pondría la misma cara, ¿no? De decir, bueno, pues depende del deportista, del nivel del deportista, de la experiencia previa, en nuestro caso de la personalidad, de la experiencia, de su temperamento, ¿no? De cómo reacciona ante determinados experiencias vitales, cómo ha sido su experiencia vital. En fin, que al final hay muchas peculiaridades que influyen y nosotros lo que hacemos es enseñarle al deportista a conocerse mejor y enseñarle determinadas herramientas que le van a ayudar a lo largo de su carrera deportiva y a lo largo de su vida en general. Porque hay una parte, yo en mi trabajo tengo una parte muy educativa, ¿no? O psicoeducativa, de explicarle, por ejemplo, qué son las emociones, cómo funcionan las emociones, cómo se manifiestan en su cuerpo, cómo es su forma de reaccionar ante determinadas emociones, qué estrategia de afrontamiento puede utilizar en cada momento, porque hay muchas, ¿no? Cuáles le pueden ir mejor a esa persona, cuáles le pueden ir peor. Entonces, al final es un trabajo complejo que se reduce al miedo, en el caso de la escalada, y va mucho más allá del miedo a caer. ¿Cuál sería el miedo, pues? Porque normalmente el que afrontamos es ese miedo. Bueno, algunos tienen miedo a tomar decisiones y prefieren estar en la misma posición y aguantar. Otros tienen miedo a dar ese paso porque el riesgo que implica. ¿Cuáles otros miedos están inmersos en el tema de la escalada? Hay muchos, hay tantos como personas. El miedo al fracaso, el miedo a la caída, el miedo a lo que piensen los demás, miedo a hacer el ridículo, miedo a lesionarse, miedo a la incertidumbre, miedo al miedo, también me he encontrado, ¿no? Miedo a esas sensaciones que les produce el miedo, miedo a no conseguir el objetivo que se han fijado, miedo al fracaso. Al final hay muchos tipos de miedos y tantos como personas y todos esos miedos vienen de una experiencia previa, ¿no? De cómo han gestionado antes esas experiencias vitales y cómo
los mecanismos de defensa que han utilizado, ¿no? En cada momento. El problema es que cuando a una persona le ha funcionado un mecanismo de una estrategia de afrontamiento, en un momento dado no quiere decir que siempre le vaya a funcionar. Y lo que tendemos a hacer es, cuando a nosotros nos ha funcionado una cosa, ya nos tiramos toda la vida utilizando esa herramienta y no nos damos cuenta de que ya no nos funciona y no somos capaces de modificarla o de decir, esto no me está funcionando, ¿no? Tengo que cambiar. Normalmente no sabemos, ¿no? Pero si alguien te ayuda o si tú eres un poco flexible, ¿no? Cognitivamente, de decir, vale, no me está funcionando, voy a ver qué puedo probar, ¿no? ¿Qué otras estrategias puedo probar? Pues entonces puedes llegar al camino sin que te ayude un psicólogo, ¿no? La historia, nosotros la forma que tenemos muchas veces de ayudar es ponerle nombre a la herramienta que tú estás utilizando, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, seguramente muchas de las cosas que yo te diga ya las sepas, ¿no? O ya las hagas. La diferencia es que cuando yo te las explique, tú vas a saber para qué sirven, vas a saber en qué otras situaciones puedes utilizarlas, vas a saber que a veces no van a funcionar y vas a ser capaz de transferir esa herramienta a otras situaciones. Si algo no tiene nombre, no eres dueño de esa herramienta. Y yo con los deportistas normalmente digo eso, pues seguro que tú te hablas a ti mismo, seguro que utilizas la respiración, pero muchas veces, pues cuando yo me he encontrado con escaladores, ¿utiliza la respiración para bajar la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Y realmente te baja la frecuencia cardíaca? No. ¿Por qué? Porque no están el tiempo suficiente, porque no hacen bien la respiración, porque a lo mejor respiran 3 veces y dicen ya. Y realmente no están haciendo bien, no están usando bien esa herramienta. O han dicho o han leído en algún sitio que es importante respirar, pero ni siquiera saben por qué lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es explicar, ¿no? Lo que ya están haciendo y así eres dueño de esa herramienta y eres capaz de utilizarla en diferentes situaciones. Y sobre todo saber que esa herramienta puede dejar de funcionar en un momento determinado. Platicaban el otro día Raúl Crespo y Sergio Consuegra, te hicieron ahí mención sobre el tema de la movilidad mediante la mente, ¿no? Ese factor tan importante que muchas veces se vuelve la mente y ese lo trato de vincular por lo que acabas de decir, de que todas esas herramientas que utilizamos son herramientas que hemos desarrollado en el pasado y cómo el cuerpo tiene esa sabiduría para buscar protegerte ante una situación de riesgo. Ahí mencionaban, por ejemplo, el tema de alguna lesión fuerte que hayas tenido en alguna parte de tu cuerpo y que al tratar de recuperar la movilidad, tu mente te va a decir no, porque si tú llevas el movimiento más allá de lo que ya te pasó antes, vas a volver a lastimarte. Entonces, esa fuerza que tiene nuestra mente, creo que también juega un papel muy importante, para poder transmutar esas experiencias previas a experiencias mejores o positivas, porque ciertamente de alguna forma ya estamos predispuestos o programados a que si hacemos una cosa, como hubo antes una consecuencia que fue mala, se va a repetir y se va a repetir. Entonces ahí yo creo va a entrar lo que es el trabajo de mental para poder superar esa barrera y poder afrontar ese temor que a veces va a ser muy inconsciente, porque muchas veces nuestro cerebro actúa buscando esa protección, pero sin que seamos conscientes, y tal vez va un poco de la mano con lo que estás diciendo, o sea, tal vez reaccionamos ante cierta circunstancia, pero al no saber de forma consciente cómo lo estamos haciendo, esa herramienta pierde bastante poder y puede hacernos caer o fracasar en el intento que estamos haciendo, ¿no? Hay una cosa importante con con las lesiones, con los miedos en general, porque hay un recuerdo del dolor, ¿no? Hay un recuerdo del dolor por una parte y los eventos traumáticos, cualquier evento traumático se recuerda con mayor viveza en muchas ocasiones que las experiencias agradables, ¿no? Porque el objetivo de nuestro cerebro siempre va a ser protegernos. Entonces, activan determinados mecanismos de defensa con el objetivo de protegernos. Es decir, si tú te has caído y te has hecho daño,
tu cerebro esa experiencia la va a guardar muy bien. ¿Para qué? Para activar cuando hay cualquier cosa que te recuerde a esa caída, no tiene por qué ser ni siquiera escalando, sino la iluminación, o sea, cualquier factor, ya sea ambiental, como emocional, como sensitivo, ¿no? Cualquier factor sensitivo, te va a recordar esa experiencia y te va a activar el mecanismo de defensa de cuidado. Importante, si sabemos esto, somos capaces de hacer un esfuerzo en controlar esa reacción de estrés, ¿no? Que nos va a activar esa experiencia. El miedo lo que hace es activar una reacción de estrés. Y en casos más graves, activa una reacción de ansiedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de que, ojo, como me he lesionado, una experiencia similar me va a recordar esta lesión, ¿vale? Vale, pues eso ya lo sé. ¿Qué pasa? Ahora tengo que hacer un esfuerzo en que eso me afecte menos, ¿no? En controlar mi reacción de estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Con un incremento de la frecuencia cardíaca y acelerando la respiración. Pues entonces nos paramos a controlar nuestra reacción de estrés. Si se desborda mucho, ¿qué hacemos? Acompañamos con autoinstrucciones. Autoinstrucciones son hablarte a ti mismo. Pues en mi caso, por ejemplo, venga, Isma, tranquilízate, esto no tiene por qué pasarte, volver a pasarte, es producto del miedo que has adquirido con la caída previa, por ejemplo, o lo que sea. Y a partir de ahí empezamos a aproximarnos a lo que nos da miedo progresivamente. Esa sería una forma. Y luego otra historia con respecto a lo que me has comentado de las lesiones es que hay un recuerdo del dolor. Entonces, en muchas ocasiones estamos haciendo un movimiento y nos para efectivamente donde teníamos la lesión. El dolor nos para. Tenemos que aprender a distinguir eso y aguantar un poquito el dolor. El dolor lo que nos hace es, tiene el mismo mecanismo que el miedo. Son conductas, activan conductas de evitación. Entonces, ¿qué pasa? Nos duele algo y dejamos de hacer el movimiento. Entonces, nunca experimentamos si va a dejar de doler, porque no pasamos de aquí. Porque el dolor dice, que me duele más, entonces hago así, dejo de hacer este movimiento. Entonces, muchas veces hay que aguantar un poquito y dejar. Aguantar un poquito siempre, también yo siempre digo, acompañado de un profesional. El dolor crónico se trata también con psicólogos precisamente por eso, porque tiene un componente cognitivo importante, ¿no? Y es que todas las experiencias de nuestra vida se quedan grabadas en nuestro cerebro. Entonces, eso también. Y el dolor también se queda. Entonces, acompañado de un profesional, hay que hacer ese tipo de aproximación con respecto a las lesiones. Pero sobre todo explicar lo que he dicho antes. Hay una parte muy importante que tiene que ser educativa y es explicar cuál es el mecanismo del dolor. El mecanismo del dolor es los receptores están en la piel, pero hay también un recuerdo en el cerebro y entonces muchas veces no estamos sintiendo ese dolor, sino que lo estamos activando nosotros o lo estamos recordando. Claro, la gente le cuesta entender eso porque dice, no, pero a mí me duele, ya, que no, yo no dudo que te duela, yo no estoy diciendo que no te duela, pero estoy diciendo que tu dolor realmente ya no está en la lesión, sino en tu mente. Entonces, hay que trabajar la mente entendiendo en primer lugar eso y luego aproximándote poco a poco soportando el dolor, ¿no? Y aumentando la tolerancia al dolor, lo puedes unir o asociar con experiencias positivas o con música o con determinadas estímulos que pueden generar emociones positivas y así disminuye lo negativo, ¿no? Entonces, al final, jugando con determinados estímulos que activan emociones positivas, el afecto negativo es menor, ¿no? Entonces, se puede jugar con diferentes estrategias, ¿no? Pero la parte importante que siempre digo es la educativa, de explicar cómo funciona el mecanismo del dolor y cómo aproximarte a él, ¿no? Ahí tocas también un tema que puede generar bastantes dudas en ese afrontar los miedos que a veces con la reacción del dolor tenemos. ¿Qué es mejor? ¿Afrontar un miedo de lleno o ir haciéndolo progresivamente? Lo mejor es aceptar que tenemos miedo, que eso no es fácil hacerlo y mucha gente lo niega, por ejemplo, en el caso de la escalada, ¿no? Me he encontrado mucha gente que cuando empiezo a tratarla me dice que no tiene miedo, ¿no? Y realmente yo le estoy tratando el miedo. Entonces, si tú no lo aceptas, y sobre todo pasa en hombres más que en mujeres,
es imposible modificarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar es aceptar, tengo miedo, ¿no? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué me está produciendo el miedo? Y a partir de ahí, entender qué es el miedo, cómo se manifiesta el miedo, cuál es su reacción fisiológica, cuál es su reacción conductual o cuál es su componente conductual. Por ejemplo, en el caso del estrés, si no es un miedo muy paralizante, ¿no? En el caso del estrés lo que hace es empezar a repetir conductas, no mueve los pies del sitio, ¿no? Los deja en el sitio, pero yo cuando voy a la escuela de escalada veo perfectamente quién está escalando con miedo y quién no, ¿no? Que empieza a mover los pies así como en horizontal muchas veces, o no los subes de altura, empieza a tocar los mismos sitios constantemente, ¿no? Y en realidad no avanzas, ¿no? Es como que repites siempre los mismos movimientos. A partir de ahí tienes que darte cuenta de decir, vale, pues hay algo que me está dando miedo, ya sea la distancia entre las chapas, ya sea que está anticipando que hay un paso duro, sea el que sea. Ya te digo que hay tantos miedos como personas. Y a partir de ahí, controlar cuáles son las manifestaciones fisiológicas, es decir, la frecuencia cardíaca y la respiración, es que esos componentes son clave, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a entenderlo y vamos a establecer una estrategia para afrontar esa situación que nos está dando miedo. Pero si tú no analizas todo eso, si no haces ese trabajo previo, no vas a conseguir nada. Lo que suelen hacer por ahí gente que trabaja en el tema del miedo y que no está cualificado, que no son psicólogos, es, no, te tienes que tirar. No, no te tienes que tirar. Es que si tienes miedo no lo vas a hacer. Es que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido hacer eso. Es decir, si yo tengo miedo a algo, pues no lo voy a hacer. Porque tengo miedo. Entonces, tengo que entender qué me está pasando y aproximarme o resolver ese problema de la manera que yo necesito, que no es la misma que necesitas tú o que necesita otra persona. Por eso es importante que la persona que trabaja con estos temas sea titulada o sea psicólogo, porque no todo el mundo entiende eso. Nosotros, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que hacemos es la conducta, el comportamiento y los procesos mentales que hay debajo. Nosotros, si te vemos una expresión facial, sabemos la emoción que tienes. Si tu postura es esta, sabemos que estás triste. ¿Sabes? Nosotros estudiamos el comportamiento. Entonces, por eso es importante, porque no hay un método único, ¿no? Y a mí siempre me preguntan, ¿un método? No hay un método único. Hay tantos métodos como personas, ¿no? Sí que hay un proceso que tienes que ir tocando determinados pasos, como he ido diciendo, de entender la emoción, de entender que te da miedo, pero no existe un método único para todo el mundo. Entonces ahí también es muy importante que todas estas personas que estamos operando algún gimnasio de escalada o que estamos entrenando a algún atleta, tengamos presente que un método no va a funcionar igual para todas las personas. O sea, tendríamos que, vamos, si a mí me funcionó superar un miedo de una forma, no significa que a mi alumno le vaya a funcionar igual. Entonces hay que tener ahí No, el apoyo de algún especialista que nos esté guiando para poder progresar con esa persona y porque muchas veces creo que al hacerlo de forma incorrecta, lo que pasa es que el miedo incrementa en vez de reducir y eso afectaría más todavía el desarrollo o el desempeño de esa persona al intentar cierta actividad, ¿no? exacto. Muchas veces lo que hacemos es cronificar el problema porque no lo estamos haciendo bien. Y muchas veces el miedo enmascara otros problemas que son diferentes y no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando, que es el miedo a la caída. Tú puedes estar tratando el miedo a la caída y yo no es miedo a la caída lo que tengo, es inseguridad, por ejemplo, o autoconfianza, o no tengo, mi percepción de autoeficacia está sesgada, ¿sabes? Entonces, y tú estás tratando que me tire, que me tire, que me tire, pero es que ese no es la raíz de mi miedo. Entonces, por eso para mí es importante que realmente, primero que se entienda cuál es nuestro trabajo, ¿no? Cuál es el trabajo de un psicólogo deportivo. Y segundo, que realmente se vea que tiene buenos resultados, ¿no? De decir, bueno, es que realmente lo que hace es acelerar o llegar antes al alto rendimiento de un deportista, que va a llegar igualmente, ¿no? Pero, o no, porque puede desarrollar algún tipo de ansiedad, por ejemplo, que no consiga vencer al final. Y se cronifica el problema, como tú dices.
Algunas de las herramientas que hemos utilizado aquí en nuestro gimnasio, contamos para nuestros atletas de alto rendimiento con un psicólogo deportivo, que hacemos terapias en grupo, sobre todo previamente antes de una competencia. Lo que hacemos y buscamos mayormente, porque como dices, no hay un proceso que sea único y que se pueda seguir en todos los casos, es muchos, en las pláticas que hemos tenido, definen el miedo como ese miedo a lo desconocido, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces, una de las herramientas que hemos usado y ha funcionado bien es platicarle a las personas que van por primera vez, por ejemplo, a una competencia, cómo es, qué hay detrás de todo, o sea, cómo vas a llegar, va a haber gente, vas a tener que hacer esto, esto y esto, y ellos ya de una forma previa comienzan a entender todo lo que van a ir a vivir y esa herramienta, bueno, les hace que les ayuda bastante a no estar en el momento conociendo todas las situaciones. Vamos, si lo pasamos a una escalada, sería algo como, en lugar de hacer una vía a vista, que la hicieran a flash. Hacerla ensayar. Y ya que alguien les contara, oye, ahí hay un paso que tienes que tener precaución por esto y esto, y eso ya les ayuda bastante para la hora del rendimiento dentro de la competencia, porque ya no van descubriendo y reaccionando a esos descubrimientos. Entonces, qué tan bueno es este proceso que a lo mejor no va a tocar a todos, pero a manera de trabajo en equipo puede funcionar? Sí, sí, ese trabajo ideal, ¿no? Luego le habrá personas, dependiendo de cada individuo, que le afectará de una persona, de una manera u otra, ¿no? A lo mejor a mí eso no me sirve, ese método, y a otra persona sí. Pero bueno, como método en sí es ideal, ¿no? La historia es que haya confianza con los deportistas para decir, a mí esto no me sirve y sigo teniendo la misma ansiedad, ¿no? Al final, la incertidumbre genera ansiedad en toda la población en general, ¿no? No solo en deportistas. Es decir, el no saber qué te vas a encontrar, lo que hace es preparar a nuestro cuerpo, genera estrés porque prepara el cuerpo para algo que no sabes. El estrés es una reacción del cuerpo para prepararte a luchar o huir, ¿no? Esa es la finalidad del estrés. Entonces, cuando tú no sabes cómo es algo, ¿no? Que te vas a encontrar en el caso de la competición, ¿no? Nunca ha ido, no sabes cómo va a ser, no sabes cómo comportarte, pues estás estresado hasta que llega ese momento. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a tener que reaccionar. Entonces, eh, esa es buena forma, o ponerle vídeos, o que vean competiciones, simular competiciones, igual, pues, y explicar cuáles van a ser sus principales estresores, que a lo mejor no son los de esa persona porque no le afectan, pues la presencia de público, los jueces, otros rivales, o sea, no es lo mismo, o no te causa el mismo estrés si a esa competición va un rival que tú sabes que es fuerte que si no va a esa competición. ¿No? Pues entonces, ¿te afecta esto a esa persona? Habrá deportistas que sí y habrá deportistas que no, porque sepan gestionarlo realmente. Saber cuáles son sus estresores y prepararlos para esa competición. Además de contar la experiencia, utilizar muchos más recursos, sería efectivo, y sobre todo al final, aunque se haga en grupo, individualizarlo, es decir, que exprese cada persona sus miedos, que lo exprese en grupo, porque lo que pasa con el miedo en muchas ocasiones es que nos lo guardamos. ¿Por Ujú. qué? Porque parece que es un síntoma de debilidad, porque no puedo decir lo que me da miedo, porque yo mismo no lo reconozco, ¿no? O no soy capaz de aceptarlo. Entonces, expresarlo es una forma de normalizarlo, de soltarlo, ¿no? De decir, bueno, pues esto, y que se vea como normal, sobre todo, que tenga, lo que provoca es que tengan menos reactividad cuando se presente ese momento, ¿no? Eh, por ejemplo, te lo digo porque hay una de las estrategias de afrontamiento que son desadaptativas, suele ser la negación, ¿no? La negación emocional o, se me ha olvidado la palabra ahora mismo, ¿no? El guardártelo para ti mismo, ahora mismo no me sale la palabra. Bloqueártelo, ¿no? Bloquearte la emoción. Entonces, eso lo que produce es el efecto contrario. Es decir, si yo tengo ganas de llorar y digo no quiero llorar, no quiero llorar, lo que me hace es que yo llore más y esté más sensible a llorar cada vez que tenga ganas de llorar. Entonces, al final se trata de
hacerlo normal, ¿no? De decir, tengo miedo, pues tengo miedo. Y llegar a la competición y decir, estoy acojonado o acojonada. Y eso mismo, nada más decirlo, te va a relajar y te va a hacer que tu estrés sea menor. Lo que pasa es que tendemos a guardárnoslo, y guardarlo lo que hace es disparar, incrementar los niveles de estrés. También, bueno, ahorita mencionabas algo que también es súper importante, que no es los mismos problemas mentales que tiene un escalador de bloque, de vía, de velocidad y de roca o gimnasio, ¿no? Hablábamos ya anteriormente, tal vez pudiste ver una de las pláticas con Carlos Granja, que es un velocista latinoamericano, y él nos platicaba de ese miedo a equivocarte, porque ahí la precisión es tan grande que él no tiene miedo a caer, él tiene miedo a dar mal un paso y perder tiempo al hacerlo, ¿no? Y igual puede presentarse vamos, de muchísimas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo- vamos, ¿qué sería lo ideal para trabajar con un atleta lo más completo posible? Teniendo en cuenta que evidentemente, bueno, hay diferentes problemáticas en cada una de las modalidades que él va a estar ejerciendo, pero si tratamos de buscar un atleta más completo, ¿por dónde deberíamos iniciar? No he entendido muy bien la pregunta. ¿Más completo porque haga las tres disciplinas o más completo porque afronte mejor el estrés? ¿Podrían ser las dos? Eh, podrían ser más completos porque afronte las tres disciplinas. Tendría que ser analizar las habilidades que tiene el atleta en cada una de las disciplinas y prepararlo cognitivamente, perceptivo cognitivamente, ¿no? En cada una de las disciplinas, ¿no? Y sobre todo enseñarles cuáles son los procesos mentales fundamentales que hay detrás de cada disciplina. Pues en el caso del bloque tendrá que resolver problemas de forma rápida, tendrá que tener flexibilidad mental para cambiar de problema, tendrá que tener una propiocepción, ¿no? Adecuada también. En el caso de la velocidad, lo que tendrá es que tener una buena memorización, por ejemplo, tener un tiempo de reacción rápido para el 3, 2, 1, venga, ¿no? Ser rápido y sobre todo memorización, ¿no? Automatización de movimientos. Y en el caso de la dificultad, un control atencional, ¿no? Por ejemplo, tener un gran control atencional para mantener el esfuerzo durante un periodo aquí de tiempo, más resolver problemas de forma rápida, gestionar los reposos, en la vía saber gestionar los reposos, que no es fácil, ¿no? Y que es un problema que me he encontrado en muchos escaladores. Bueno, pues le preguntaba, ¿qué hace los reposos? Nada, no pienso. Pero si es imposible no pensar, ¿no? ¿Cómo hace eso? Y en los reposos hay que ser activo al final. Yo digo que los reposos no se trata de estar ahí mirando el reloj diciendo, venga, ahora ya, es reposar, sino saber qué parte de tu cuerpo está relajando, qué parte de tu cuerpo tienes más cargada, cuánto tiempo necesitas, anticiparte a lo que te viene, prepararte psicológicamente para lo que te viene, ¿no? Pues, por ejemplo, ese es también un trabajo con el que hago con escaladores, ¿no? Al final, se trata de analizar, el psicólogo lo que hace es analizar cada disciplina deportiva, analizar al deportista, cuáles son sus estresores fundamentales, porque no son todo lo mismo, y ofrecerle las herramientas que ese deportista necesite en un momento determinado. Oye, Inma, ¿y pasa algo con esta evolución que está teniendo la escalada? Bueno, actualmente existen muchísimos rocódromos en el mundo, que era una condición que no existía antes. Lo que pasa es que ahora se están generando de forma muy rápida escaladores muy fuertes. ¿Qué pasa con esto? Que se han brincado bastantes procesos, sobre todo de aprender técnica o para poder mejorar. Entonces se basa mucho la escalada hoy en día en la fuerza. ¿Cómo podríamos hacer a entender a uno de estos escaladores la importancia del proceso de formación que debe tener? Porque, por ejemplo, aquí tengo algunos alumnos pequeños que ya están escalando grados duros, pero tienen bastantes fallas en técnica. Cuando yo trato de decirles, sabes que tenemos que trabajar los pies, tenemos que trabajar la conciencia mientras estás escalando, tenemos que trabajar esto, ellos lo toman como un retroceso. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarle a entender a ellos la importancia de esos procesos
que no va de la mano con la fuerza que tienen en ese momento. Ese es verdad que es un problema muy común. A mí hay una herramienta que me gusta mucho en psicología y es el modelado, ¿no? Y al final todos los escaladores tienen un referente y a mí me gusta decirle, explicarle que ese referente, por ejemplo, no hizo ese grado rápidamente o si lo hizo, se focalizó luego en sus debilidades, ¿no? Al final, parte del proceso de ser el mejor pasa por fortalecer tus debilidades. Entonces, pues, por ejemplo, hablarle de Adam Ondra, y él mismo lo dice en la entrevista, ¿no? Que su debilidad es la velocidad y entrena la velocidad, ¿no? Y al final es ponerle un modelo que sea importante para ellos y sobre todo resaltarle que para ser el mejor tienen que entrenar sus debilidades porque las fortalezas ya las tienen. Vale. Y bueno, pasando ahorita un poquito al tema siguiente, que también son los miedos, y vamos, en ese lograr hacerle entender al atleta que existen miedos racionales e irracionales. O sea, ciertamente hay libros de esto. Uno muy bueno y famoso es el Guerrero de la Roca de Arno Igner, que habla precisamente sobre ese tema de miedos racionales e irracionales como limitante mental para poder progresar, ¿no? O sea, evidentemente, si debajo de ti hay una piedra que tiene forma de pico y puedes caer sobre ella, pues sí estás en un peligro y sería poco racional intentarlo, pero muchas veces estás en un desplome, no hay nada abajo con lo que puedas golpear y el miedo a la caída sigue. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a diferenciar este tipo de miedos, tanto racionales o irracionales, o cómo podemos trabajar ese tema? A mí no me gusta hablar en la escalada de miedos irracionales, porque si tú le preguntas a un escalador, te lo razona. Irracional significa que no tiene razón, ¿no? Entonces, para mí tienen razón, por lo menos lo que me he encontrado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque en la caída no solo influye el escalador ni que no haya una piedra debajo, sino el asegurador. Influyen determinados factores que no están en la mano, la roca también, ¿no? Que no están solo en la mano del escalador, ¿no? Entonces, tiene que haber una evaluación del riesgo, la evaluación del riesgo tiene que ser objetiva, pero hay un factor importante en la escalada que es, para mí, el asegurador. Y en muchas ocasiones, bueno, te puede hacer daño, es que yo me he hecho daño porque me han asegurado más. Entonces, realmente yo tengo miedo y lo que tengo que hacer en esfuerzo es gestionar el miedo, especialmente cuando me han hecho daño, ¿no? Que me han hecho bastantes veces mal asegurarme. Entonces, yo ese miedo lo tengo porque me alerta de que yo ya me he hecho daño varias veces porque me han asegurado mal. Entonces, lo que sé es gestionar mi miedo. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Con el miedo es que tú sepas objetivamente qué te da miedo y por qué tienes ese miedo, analizarlo y a partir de ahí tratarlo. El problema que hay con la escalada y con los miedos es que se enfoca de manera profesional el entrenamiento, todo la alimentación, ¿no? Toda la parafernalia que tenemos alrededor de la escalada, pero sin embargo se practica de forma lúdica. Entonces yo voy a escalar, yo he entrenado un montón con una planificación, con mi entrenador, con mi psicólogo, el que lo tenga, y ahora me voy con mis colegas a escalar. Y mis colegas se ponen a charlar, yo en los descansos además me pongo a charlar, no estoy centrada realmente en mi recuperación y en mi descanso. Y esa es parte de la escalada. Entonces eso hace que haya otros factores también que te hagan tener más miedo y que sea más difícil controlar el miedo o atenderlo, el miedo que estás teniendo. Entonces, a mí esa parte me parece importante porque es como, ojo, que tú estás entrenando como un deportista, pero estás practicando como un amateur, realmente, el deporte. Porque si tú vas a una escuela de escalada, por lo menos en España, no sé allí en México, pues estamos todos de cháchara, riéndonos, el asegurador normalmente está despistado y está hablando con el de al lado mientras el otro está escalando. Ese es un factor estresante brutal para el escalador, ¿no? Entonces, a mí en escalada no me gusta decir que hay miedos irracionales, sino que hay determinados miedos o determinados estresores irracionales en el momento, que también lo he visto, que la respuesta es totalmente desproporcionada. Es decir,
quien se pone a llorar, quien se desborda, ¿no? Quien tiene una emoción, una respuesta emocional que lo desborda, se bloquea, se agarra y empieza a hiperventilar, tiene una crisis de ansiedad y empieza a llorar. Eso sí es un miedo irracional. Un miedo irracional es que es desproporcionada para la situación que tenemos delante, ¿no? Yo de eso no veo mucho. Veo, pero no veo tanto. Como otro tipo de miedos, que también los veo, pero no veo tantos miedos irracionales como miedos pues porque hay determinados factores que también influyen en la escalada y que es normal que tengamos miedo. Oye, Inma, ¿y cómo podríamos hacer lo más objetivamente posible un análisis de la situación? ¿Es preferible hacerlo previo a la escalada o cómo podemos adaptarnos una vez que no lo teníamos contemplado y se presenta ese miedo? Hay un factor fundamental que yo le digo siempre a la gente y es mira la vía desde abajo, ¿no? Cuando tú llegues, mira la vía, analiza hasta dónde te llegue la vista, analiza hasta dónde puedas, anticipa dónde puedes tener las dificultades, cómo puede ser el paso, ¿no? Lo que viene a ser la visualización de la vía, ¿no? A partir de ahí, toma todas las medidas que a ti te reduzcan los niveles de estrés. Pero para eso tienes que conocer cuáles son tus estresores antes, es decir, pues a mí, personalmente, que me han estrellado muchas veces contra la roca porque me han asegurado mal, me estresa que me aseguren mal. Entonces, le digo al asegurador, ojo, que yo siempre voy a muerte y me caigo sin avisar, yo no aviso. Entonces, a mí, para mí es especialmente importante avisar al asegurador de mi forma de escalar. Ujú. Sí, sí. Importante eso, conocer mis estresores y a partir de ahí avisar, ¿no? O ponerle solución a todos esos estresores. Uno es visualizar la vía desde abajo y anticipar los posibles problemas, tomar decisiones ya desde abajo. Si me encuentro esto que a mí me da miedo previamente, no me voy a colgar. Por ejemplo, si hay un aleje, vale, ¿qué tengo que hacer? Si hay un aleje, tengo que calmarme, tengo que anticipar el movimiento. El problema es que llegamos sin hacer un plan inicial de lo que vamos a hacer en la vía. Aunque no lo veamos, da igual. O sea, si lo importante es saber cuáles son los factores que a ti te desbordan. Es decir, a mí que me desbordan el desplome. Si me encuentro un desplome, ya hay gente que se establece desde abajo inconscientemente que se va a colgar. Y llega y se cuelga, ¿no? Porque anticipa el paso duro, ¡pum! Y llega el paso duro y se cuelga. Hostia, es que no has planificado intentarlo realmente. Entonces, para mí es importante una planificación previa, pero con lo que vas a hacer para hacer la vía, ¿no? ¿Cómo te vas a colgar? O sí, si quieres hacer eso, yo siempre digo, ¿tú cómo quieres escalar? Ujú. Porque para mí es importante eso, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces, a partir de ahí, establece un plan previo y actúa sobre los estresores que tú puedes controlar. ¿Vale? Pues al asegurador, oye, estate atento o atenta, que yo escalo de esta manera, ¿vale? Allí posiblemente me ponga nervioso. O desde la propia vía, ¿no? Desde la propia vía decir, atenta aquí, ¿no? O atenta aquí, que viene un paso duro. Y a partir de ahí tú te preparas para afrontar ese paso. Pero tienes que tener ese objetivo previamente fijado, porque si no lo tienes, tu cerebro va a hacer lo que ha hecho en otras ocasiones, que ha sido colgarse o destrepar o depende de cada persona. Yo lo digo, o sea, lo estoy diciendo en función de la gente que tiene miedo, ¿no? Que normalmente lo que hace es mira la vía, ahí hay un paso que le asusta y su objetivo es colgarse. Y además es colgarse, o sea, no se han planteado otro objetivo que no sea ese. Entonces, claro, es que ¿qué quieres si te has planteado eso? Realmente, aunque sea de manera inconsciente. ¿Es posible no tener miedo? No. Siempre A va a no ser haber que estés trastornado, a no menor, ser que mayor tenga alguna porcentaje. patología mental, no. Mm. Lo que es posible es gestionar muy bien el miedo. Por ejemplo, en la propia película de Alex Honnold, él mismo expresa que tiene miedo. Lo que hace es prepararse perfectamente para gestionar su emoción de miedo. Repite las secuencias constantemente, controla todos los factores que lo pueden alterar y tiene un control de sí mismo brutal. Pero no es que no tenga miedo, es que sabe perfectamente cómo gestionar el miedo y cómo prepararse. Se prepara mucho mentalmente, visualiza la vía, la visualiza una y otra vez y sus planes para afrontarlo solo son de años.
no son de un día para otro. Entonces, a mí cuando la gente dice, Alejandro no tiene miedo, sí tiene, es que el tío es un experto en gestionar el miedo perfectamente. El miedo es una emoción innata, o sea, y además es necesaria, así es que si no tuviéramos miedo estaríamos muertos todos. Lo que hay es que entenderlo de esa manera. El problema es que con las emociones la entendemos de manera negativa, ¿no? La tristeza no nos gusta, no queremos estar tristes, el miedo no nos gusta, no queremos tener miedo y no pasa nada. No pasa nada si estás triste, porque la tristeza te está indicando que has perdido algo importante para tu vida. No pasa nada si tienes miedo, porque el miedo te está indicando una debilidad tuya. Y es la manera de mejorar cómo trabajar esa debilidad. Si es técnico, técnico. Si es emocional, emocional. Si es físico, físico. Pero es una manera de mejorar tú como persona, como deportista, como profesional, da igual, en el ámbito que sea, ¿no? Pero al final casi todo es exactamente lo mismo. Y el asco lo que te indica es que ese alimento te puede enfermar, ¿no? Porque te suelen dar asco cosas desagradables, ¿no? Con aspectos. Todas las emociones tienen su función. Lo que hay es que entenderlas de esa manera. Y eso es lo que no hacemos. No las razonamos, realmente las sentimos y no nos paramos a razonar. Hostia, ¿por qué tengo miedo? ¿No? Las negamos directamente. No tengo miedo, o no quiero tener miedo. O solamente decimos, tengo miedo, pero no nos paramos a diseminar la emoción, ¿no? Cuando estas sensaciones de miedo se presentan en cada uno de nosotros, como ya escuchamos, siempre van a haber, en mayor o menor medida, con una buena o mala gestión. Pero hablamos de estas situaciones que no pudimos planear. Hablo, por ejemplo, de un multilargo que nunca pudiste analizar de forma eh, muy clara el largo 15 de la vía. O cuando llegas tú a una competencia y que no sabes cómo va a estar armado y desconoces completamente y tienes que adaptarte en ese momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder analizar objetivamente? Evidentemente, como lo mencionas, tuvo que haber existido un trabajo de análisis e introspección en uno mismo para saber las posibles situaciones. A lo que me refiero, es ideal plantear supuestos escenarios para las cosas que van a pasar, que yo no sé qué va a ser ahí arriba, pero a lo mejor digo, bueno, si me encuentro con esto, puedo reaccionar así o así. Si me encuentro con esto, puedo reaccionar así o así. ¿Eso sería lo ideal o sería también un gasto de energía que a lo mejor podría serme útil para resolver ese miedo? Eso está bien, eso está bien, porque cuantas más cosas tengas controladas o analizadas, menor va a ser el esfuerzo cognitivo, ¿no? De tomar decisiones en ese momento o tener que analizar en ese momento eso. Porque el gasto emocional va a ser brutal si una situación te desborda. Entonces, cuanto más trabajo previo tengas hecho, mejor. Eso no quiere decir que luego no tengas miedo en esa situación. Lo importante es que tú sepas cómo se manifiesta en ti el miedo, qué reactividad tienes tú ante esa emoción y cómo controlar la manifestación fisiológica de esa emoción. Porque el miedo lo que hace es activa tu alarma fisiológica, la frecuencia cardíaca y la respiración, que lo que hace es mandar sangre básicamente a todas las partes de tu cuerpo para afrontar esa situación determinada y captura tu atención, secuestra tu atención y la focaliza en lo que te está dando miedo, ¿vale? Entonces, cuando eso pasa, tú eres incapaz de atender a otro sitio ni tomar decisiones porque te está focalizando a lo que te da miedo. Entonces, tú tienes que saber eso para poder deshacerlo. Entonces, está bien, cuanto más controles, cuanto más analices, cuanto más trabajo tengas previo en casa, menos vas a tener que hacer en la ruta, ¿no? O menos esfuerzo mental o cognitivo vas a tener que hacer en la ruta. Pero tienes que tener muy entrenado en casa y en las vías y en competición y donde sea, y en el trabajo y en la parada del autobús, ese control de tus variables fisiológicas, porque si no, luego no vas a poder hacerlo en la vía y te va a requerir un esfuerzo emocional muy intenso que te va a restar fuerza física. Entonces, para mí fundamental es que tú sepas cuánto te afectan las emociones
cómo te afectan, qué reactividad tienes, cómo eres de sensible, porque hay personas que son mucho más sensibles que otras. No es lo mismo mi reactividad emocional que la tuya, seguramente, ¿no? Entonces, depende también de la experiencia que tengas, ¿no? Cuántas veces te hayas expuesto a esa situación. Influye mucho en la reactividad, pero sobre todo influye el que tú entiendas cómo se manifiesta el miedo para que lo puedas controlar. Pero sobre todo, si tú no eres capaz de bajar tu frecuencia cardíaca, no vas a poder controlar tu entorno. ¿Y cómo puedo entrenar mi mente para ser mejor escalador, Inma? Eso es muy difícil. Puedes entrenarla con un psicólogo deportivo igual que se hace con un entrenador, ¿no? Esa pregunta es como, pues, al final con un psicólogo deportivo, ¿no? Que va a ser la persona que te va a ayudar a sacar el mejor partido y a entenderte mejor. A partir de ahí se pueden usar millones de herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas que seguro yo las digo y todos conocemos, como el modelado, el establecimiento de rutina, el establecimiento de objetivos, la conciencia interoceptiva, la respiración, la imaginación, la memorización. Hay muchísimas y todas las conocéis. Pero cada herramienta o cada estrategia tiene diversas funciones y se puede usar en diversos momentos. Y depende cómo la use y cuándo la use, tiene un efecto u otro. Entonces, no te puedo decir, pues entrena de esta manera, entrena poniéndote en manos de un profesional, porque esa va a ser la única forma de que tú conozcas cuáles son tus debilidades, cuáles son tus habilidades y a partir de ahí consiga sacar lo mejor de ti. Al final se trata de sacar lo mejor de ti mismo y que al final todo el trabajo que estás haciendo físico te cueste menos trabajo. Seguro, ya ahorita, después de oír lo que has platicado, pues muchos de los escaladores van a iniciar este proceso de asistir con un psicólogo deportivo. Algunos que no, por la situación que sea o la condición en la que se encuentren, la creación o repetición de una experiencia puede ayudar a mejorar. Sí, sí. Se trata de simular, ¿no? O de repetir cualquier experiencia y lo que hace es exponerte repetidamente a una situación y lo que hace es que tu reactividad emocional sea cada vez menos, ¿no? La simulación también, ¿no? Ahora se ven muchos vídeos con escaladores repitiendo los movimientos. Al final se ha visto que tanto imaginarte los movimientos como repetirlos, lo que hace es remarcar la huella neural que se genera en la corteza motora y premotora, ¿no? Entonces, al final es efectivo, igual de efectivo imaginarlo que simularlo, ¿no? Al final, el simularlo tiene un componente también de coordinación y motora que realmente no se realiza cuando solo imaginas, ¿no? Pero está claro que exponiéndote o repitiendo las situaciones es una forma de mejorar continuamente, ¿no? Y de hecho se ven los escaladores cuando no tienen, o sea, un escalador de élite si no tiene psicólogo deportivo llega al mismo resultado y al final llega repitiendo experiencias y adaptándose a esa experiencia. Lo que no sabe es qué ha hecho aquí, ¿no? Y esa es la parte que le ayudaría a transferirlo a otros momentos, a otras situaciones similares, ¿no? O hacerlo más poderoso porque él ya tiene control sobre esa herramienta. Entonces, por ejemplo, Inma, si mi intención, digamos, en un caso particular y que evidentemente por todo lo que hemos escuchado va a ser muy personal, yo quisiera participar de forma activa en una competencia. Lo mejor que yo podría hacer es estar simulando o participando en competencias para ir adaptándome más y poder tener esas herramientas de reacción de una forma más natural y fluida. Esa sería una forma, simularla y participar. Y la otra forma, saber cómo se manifiesta la ansiedad en ti, controlar la ansiedad, identificar cuáles son tus miedos o tus estresores y aprender a controlarlos. Porque da igual que tú vayas a 100 competiciones y si no sabes lo que realmente te está dando miedo, te está afectando. Esa es la parte que digo que es interesante. Al final habrá gente que lo aprenda y habrá gente que no, que se quede por el camino. Y hay gente, por ejemplo, que es muy buena escaladora en roca, pero es mala competidora. ¿Por qué? Porque no ha sabido afrontar el estrés que le causan X
situaciones de una competición, ¿no? De que puede ser el público, que puede ser el que lo esté mirando, el que lo estén, que él sienta que lo estén, o ella sienta que lo estén evaluando. Pueden ser múltiples cosas, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a la expectativa de los demás, a sus propias expectativas. Entonces, al final, que tú vayas a 20.000 competiciones o que las simules en vuestro rocódromo, no va a servir si esa persona no llega ahí, de manera, o sea, o sola o con la ayuda de alguien, pero no va a servir si no llega a ese análisis, ¿no? O a ese trabajo personal. Entonces, el trabajo de visualización y de simulación va a ser muy importante. Eh, Sí, eh, ¿Podemos crear cosas visualizándolas? Bueno, no crearlas, sino hacer posible cosas visualizándolas. Me explico. Por sí, ejemplo, lo he entendido. a mí me es difícil hacer este movimiento de llevar mano-pie. Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque mi flexibilidad, que, bueno, ya en la flexibilidad, todos somos flexibles, pero mi rango de movilidad, mi cerebro me da un dolor y ya no me permite, por protegerme, llevar la pierna hasta ahí, aunque podría hacerlo perfectamente. Pero si yo antes de hacer esa vía o ese movimiento, en mi cabeza empiezo a verme, ok, voy a hacer este movimiento y lo voy a hacer así y así y así. Puede ayudar a desbloquear de alguna forma esos inhibidores que están haciendo que mi cuerpo me proteja. Puede facilitarte el movimiento, pero no va a hacer que ganes flexibilidad si no trabajas la flexibilidad. Te va a facilitar, la imaginación lo que hace es facilitar comportamientos motores que estamos adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, o mejorar, puede mejorar, se ha visto ganancias de fuerza también con trabajo en imaginación, pero también trabajando la fuerza, ¿no? Entonces, te va a facilitar un trabajo que tienes que hacer tú previamente, pero tienes que hacerlo. O sea, si yo no voy a hacer 8A si me quedo en la cama imaginándome el 8A. Tengo, tengo que hacer ese trabajo conjunto que me va a facilitar que posiblemente llegue a ese objetivo antes que solamente entrenando. Te va a facilitar que consigas tu objetivo. Y el tiempo de intentarlo, ¿no? Ya como dices, se prepara uno, visualiza y todo, pero hay veces que la actitud con la que afrontamos esos problemas es el problema. Porque desde entrada dices, no voy a poder, está muy difícil, es algo que supera mi límite. Tal vez no lo es, pero ya tú te predispones a eso. ¿Hay forma de poner la mente a trabajar para cambiar eso? Claro, esa es la percepción de autoeficacia, ¿no? Si tú te pones la barrera, la limitación desde el momento uno, evidentemente tu cabeza va a hacer lo que tú le acabas de decir, porque no va a poder. Y seguramente te has establecido que te va a colgar en el seguro 5, ¿no? Pues porque tú ya has percibido que ahí tienes una dificultad. Tiene relación con lo que he comentado antes. Tú tienes que establecer tu plan de acción y no de inacción a pie de vía. Y eso significa analizar cuál es tu dificultad, pero con el objetivo de hacer la ruta o de intentarlo al menos, no de no voy a poder. Pero al final son problemas de autoconfianza, de percepción de autoeficacia que nos generan en muchas ocasiones el grado, ¿no? También pasa si tú ves a una persona que tú percibes más débil o menos fuerte que tú, si tú percibes a una persona menos fuerte que tú que hace un paso, tú crees que lo va a hacer. Si tú percibes a una persona más fuerte que tú que hace un paso, tú directamente y conscientemente percibes que no lo vas a hacer. Y directamente llega y te cuelga. Si tú sabes eso, tú eres capaz de modificarlo, pero si no lo sabes, eso va a actuar sobre tu mente de manera inconsciente. Es decir, yo a mi pareja, que está bastante más fuerte que yo, lo veo que un paso le cuesta trabajo y directamente yo me cuelgo en ese paso. Porque mi cerebro ha recogido esa información y ha dicho, ojo, que no vas a poder. Y directamente yo lo hago y no lo he decidido así. Pero esa información la ha recogido mi cerebro y me hace actuar de esa manera. ¿Qué pasa? Que como yo sé eso, lo anticipo y digo, no, 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 yo lo voy a hacer mejor que él. Seguramente me caeré, pero mi plan es hacerlo mejor que él.
Porque yo sé que como yo veo que él está más fuerte, yo me voy a caer. Es bueno compararte con otras personas en ese sentido? Bueno, la comparación es una forma de saber dónde estás, ¿no? Al final, es bueno si lo enfocas de manera positiva, ¿no? O de una manera que a ti te aporte. Nos Si lo quedan enfocas de una 20 manera... segundos, Inma. Nos Ah, van a vale. quedar 20 segundos. Ahorita, si quieres, restablezco conexión y continuamos, ¿vale? Vale, vale. Vale. Si lo estableces de manera negativa, pues te va a perjudicar. Al final, si te viene abajo, ¿no? Si te frustras porque te comparas con otra persona y piensas que nunca va a llegar, que no va a poder